Ahora sí. Allá hay varios ya. Esperemos que ingresen algunos más. Los felicito por haber entrado minutos antes. Eso nos ayuda a que podamos conversar un poquito, que nos pongamos al día, que hagan las consultas que necesiten. Hoy día, bueno, yo les había enviado ya el material al WhatsApp para que lo puedan revisar. Estaba en todo caso ya en la plataforma. Para los que todavía están ingresando a la plataforma, pueden ver el material antes. Eso los ayuda también a que se preparen para esta clase. Recuerden que siempre la finalidad de esta hora que tenemos es que puedan ustedes hacer todas las preguntas necesarias para que ustedes puedan sacar todas las dudas de las actividades que estamos realizando o de los contenidos que estamos viendo. Además, bueno, decirles que la clase de hoy y las anteriores van a ser evaluadas en una prueba, ¿ya? Prontamente. O sea, igual les voy a dar tiempo, pero quiero que ya sepan que los contenidos que hemos revisado se van a aplicar en una evaluación, ¿ya? Y aparte, la producción de textos que vamos a realizar también más adelante también va a ser una evaluación para ustedes. Y todas las tareas, como las que recién les indicaba la profesora Carola, que ya llevamos 2 este segundo semestre, van a llevar también la sumatoria de todas esas tareas, va a llevar una calificación. Entonces, muy importante también que ustedes hagan sus tareas, las entreguen a tiempo, ¿ya? Para poder hacer también la retroalimentación. Bueno, en todo caso, también las actividades que yo les estoy solicitando, también las revisamos acá en la clase online, ¿ya? Así que también pueden revisar la grabación y poder ver las respuestas, ya en el caso de que no hayan realizado todavía sus ejercicios. Vamos para iniciar, revisar algunas reglas que son básicas para que esta hora resulte dinámica, positiva, ya y la aprovechemos a concho, que es primero que el chat lo utilicen de una manera adecuada, ya como lo hemos dicho con la profesora Carola, no se pongan a discutir, no se llamen la atención, la profesora está pendiente, así que en el caso de que obviamente exista alguna dificultad, ella va a intervenir, ¿ya? Porque se van a distraer ustedes si es que empiezan a llamarse la atención entre ustedes mismos. Y tampoco obviamente se molesten, intenten participar lo que más puedan, abran su micrófono si quieren interrumpirme, escriban en el chat si quieren hacer alguna pregunta o intervenir. La idea es que esto lo hagamos de una manera un poco más dinámica. La participación en clases también va a ser evaluada, ¿ya? Vamos a llevar un registro de las personas que van participando. Yo hoy día voy a requerir de ayuda para que puedan leer un texto, ya, del libro, del texto del estudiante que ustedes tienen. Así que primero lo vamos a hacer voluntario y en el caso de que no existan voluntarios vamos a sacar algunos para que puedan leer. No es necesario que activen su cámara si no lo desean, pero sí pudiesen abrir el audio para hacerlo, ¿ya? Voy a empezar a presentar para que lo veamos. Vamos a recordar también qué es lo que estábamos viendo. Espérenme un momentito, estoy intentando entrar ya a la presentación. ¿Alguien podría hacer Frank? ¿La tarea se hace en clase o para la casa? No, la tarea la vamos a hacer en la casa. Esta que les voy a dar, porque esta tienen que buscar ustedes en su casa. Ustedes tienen que buscar. Miren, ahí estoy compartiendo las imágenes de nosotros. Pero voy a ver si puedo compartir, porque no me lo había permitido, la presentación, ¿ya? ¿Quién mientras tanto podría decirnos cuál es el tema que estábamos tratando? El de los textos no literarios. Muy bien. Exacto, muy bien. ¿Alcanzan a ver la presentación? Yo sí. Sí, se ven nuestras cámaras. Sí, la presentación no solamente se ve la imagen, la cámara. Ya, espérenme. Sí se ve. ¿Qué cosa es la presentación? No se ve la presentación. Ya, tenemos un poquito. Todavía dice, y aparece un mensaje de que Anaí se quiere unir. Sí, lo que pasa es que justamente como les decía, puse la pantalla, pero Sí. parece que no es esa. Pero voy a salir, voy a dejar de compartir
y voy a meterme de otra manera. Chicos, ¿qué recuerdan de los textos no literarios? Que son textos ficticios. Y algunos informativos. Ya, pero y recuerden que los textos ficticios son los textos literarios. Y acá Sí, estamos viste lo que dan. viendo, Por lo tanto, ¿los no literarios son ficticios o son basados en hechos Son, reales? son hechos reales, son noticias. Profe, como la noticia. Exacto. Como las Lo vamos a noticias. clasificar en 3 grupos. ¿Alguien recuerda alguno de estos grupos? Informativo. Muy bien. sí, sí, Ya se me acuerdo. La biografía. Instructivo, muy bien. Informativo, instructivo, y nos quedaría un grupo. La biografía. Ficticio. Son los que regulan nuestro actuar en la sociedad. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Era algo de las leyes, pero no me acuerdo el nombre. Muy bien, sí. Las leyes sinónimo, las normas. Son los normativos. ¿Quién ahora me puede repetir los 3 que dijimos? El informativo, las normativas. El informativo. Normativos, informativos y Normativos. lo repetimos, ya lo dijimos. Leyes. sí. Equitativos. Dijimos, ¿Quién ¿cuál dijeron? puede Informativos, pedir la normativos. palabra y decir los 3? Ahí Instructivos, sí. normativos, informativos. Perfecto, muy bien. Ahora sí ya estamos en buen pie para comenzar la Exacto. clase. Sí. No sé por qué no me deja, déjenme ver. Si no, puedo ¿No presentar quiere? yo, profesora Ivania. Ah, A súper. ver, podría ¿Ya ser. se puede? Sí. Voy a ver, ya aquí. Voy a estar ahora Porque estoy toda la intentando, no sé qué pantalla. pasó. ¿Será que a lo mejor la quise? ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla? No, yo no veo. ¿No? Se ve usted. Todavía me veo yo. Compartir, ahí quizá. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora se está Sí, viendo, ahora sí. sí. Ahora sí. Ya, entonces Ah, usted me va súper, diciendo, gracias. profesora, y voy avanzando. Oye, eso es súper bueno en todo caso porque alcanzo a ver las caritas de ustedes. Sí, lo que sí. Voy Antes a no lo dejar podía el... hacer. Ya. Ah, ya, súper. Ya, ahora sí, ya que llevamos unos minutitos. Sí, Ya. para que amplíen mi pantalla ellos también y puedan verle la presentación. Exacto. Háganle doble clic para que se vea más grande. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Ya? Bueno, como recién les preguntaba la profesora Carola, entiendo que ya recuerdan algunos elementos. Estamos viendo el texto no literario. El texto no literario es un texto que no es ficticio. Es un texto que informa, es un texto que norma, es un texto que da instrucciones. En general, todos los textos no literarios son todos los otros textos que no son ficticios. O sea, que no son, en este caso, ni narrativos, ni líricos, ni dramáticos. Y tienen un lenguaje muy diferente, porque principalmente quieren informar. ¿Jonathan? Son como hechos reales. Exacto, son hechos reales, como recién decían, las noticias, las crónicas, ¿ya? Que hablan de hechos que son actuales, que ocurren, que como dice Jonathan, son reales, ¿ya? Y que están en boga, que son importantes, que son relevantes. La mayoría de los textos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que es como les digo yo la tarea que vamos a hacer hoy, son textos no literarios. También tenemos en nuestra casa textos que puedan ser literarios, por ejemplo, en los libros que a lo mejor tenemos y que hemos leído y que tenemos en la casa, pero lo que yo les voy a pedir cuando terminemos la clase, que son las fotitos que me van a tener que enviar, son de textos no literarios. A lo mejor, no sé, leen el diario y llegó a la casa y ahí tienen varios textos no literarios. A lo mejor les llegó algún aviso, un volante, o a lo mejor afuera de la casa hay un afiche, no sé. Todo eso ustedes le pueden sacar una fotito y me lo envían. Son por lo menos 4 textos, pero lo voy a explicar con calma ya cuando lleguemos al final de la clase, ¿ya? Profesora, ¿Sí? avisarles de que como estoy compartiendo pantalla no veo el chat, así que las consultas del chat las vamos a dejar para el final. Ah, ya, ya, ¿Ya? súper. En todo caso, yo alcanzo a ver algo acá. Ah, ok, ya. Para Al que revés, ahí... yo lo veo, yo lo voy Ya, ok. viendo. Ya. Sí, Ya usted me sí, dice ya. cuándo avanzar la diapositiva. Ya, espérenme, ¿qué dice acá?
Ah, ¿y alguien necesita la invitación? Esteban Contreras. Ah, ya. No sé si necesitan ahora la invitación. Ya. Bueno, como les decía, estamos viendo los textos no literarios. Hoy día vamos a trabajar con un texto del estudiante, que es un texto enciclopédico, ¿ya? Y vamos a trabajar con las preguntas que vienen a continuación. Pero antes de eso, yo necesito que hagamos un resumen, una síntesis anterior. Ya, profesora. ¿Qué es lo que realizaremos hoy? Siempre es muy importante que sepan cuál es la planificación de esta clase, ¿ya? Vamos a leer independientemente y comprender textos no literarios. Hoy día va a ser justamente un texto enciclopédico. ¿Para qué? Para que ustedes amplíen su conocimiento de mundo y que se formen ustedes una opinión. Cuando yo leo un texto, sea el que sea, yo siempre inconscientemente tengo una opinión. Me parece, no me parece, me gusta, no me gusta, me desagrada, me agrada. ¿Ya? Es lo primero. Y es probable que ustedes también sepan de ese texto, porque los textos que nosotros hemos visto, por lo general, son textos conocidos, son textos recurrentes, son textos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, una receta de cocina, a lo mejor las mamás, el papá, la abuelita, la tía, el tío les gusta cocinar, a lo mejor a ustedes mismos les gusta cocinar, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar una receta que es un texto muy común y que es un texto no literario. El objetivo de esta clase, vamos a leer un fragmento de un texto enciclopédico. No sé si a lo mejor ustedes tendrán enciclopedias en la casa. Antiguamente, o sea, en mi tiempo, teníamos enciclopedias. Era necesario tener una enciclopedia en nuestro librero ya, y se compraban y tenían un costo y salían, no sé, por la promoción tanto. Ahora ustedes tienen el acceso al internet y las enciclopedias las podemos encontrar virtualmente. Entonces es mucho más rápido, ¿ya? Antes nosotros teníamos que ir y hojear y buscar, ¿ya? Para poder entregar una información sobre algún tema. Por eso existen las bibliotecas para que tú fueras y leyeras lo que tú querías buscar. Exacto. Y de hecho, antes se tenía que ir a la biblioteca y tú quedarte ahí a leer, ¿ya? Después con el tiempo, ya cuando obviamente tú te hacen como una tarjeta donde tú puedes llevarte el libro y la responsabilidad, ahí es donde tú podías pedirlo por algunas semanas, pero tampoco puede ser un tiempo extendido, como ahora lo tenemos en internet, donde tú puedes volver a mirar la bibliografía que estás utilizando o que vas a utilizar para realizar alguna investigación o algo que tú quieras saber. Pero tú no tienes que confiar en la Wikipedia. Eso también de él es muy importante. Que todo lo pueden editar. Sí. No, y la información que está en el Hay sitios internet más confiables para hacer investigación. no siempre Es es más confiable el confiable. libro que solo tú puedes, que solo el que lo escribió puede escribir más. Sí, Paloma. Y podríamos compartir los videos para que sepan dónde encontrar información confiable en la web. Sí. Paloma quería hablar. Yo había visto un video que decían que todas esas páginas del Google y todo eso, que ejemplo si tú buscabas un remedio eran falsos, que te podían como hasta matar esa vida porque no sabías que estabas consumiendo igual. Es que no se tienen que confiar. Hay sí páginas como esa de la profesora Carola que sí te van a entregar una información confiable, pero siempre es importante que ustedes no se queden solamente con esa información. Ustedes encuentran algo y búsquenlo más, busquen más información sobre eso. Métanse a una página, métanse a otra y hay eso, por si acaso. Pero, profe, ¿Mm? pero usted dice que no nos quedamos con la misma información en Wikipedia. Alguna de esas las páginas va a ser cierta, pero la otra no, por eso tenemos que seguir buscando. Pero si seguimos buscando en más páginas no se nos va a quedar nada porque vamos a tener una parte y nada va a coincidir. Puede ser, por eso les digo, pero la idea es que ustedes sepan qué tipo de bibliografía es confiable o no. Por lo general, las personas que envían documentos son especialistas en las temáticas. Si ustedes se dan cuenta que es una persona a lo mejor común y corriente, que no pone su apelativo, no pone su profesión, ¿ya? O es una página, no sé, como a lo mejor de un blog, que los blogs hay algunos que son muy buenos, pero no necesariamente son totalmente confiables. Real. Exacto. Entonces yo creo que Pueden ser literarios. es que hay literarios, no literarios,
Hay personas que hacen blogs muy buenos, creo yo, y opinan sobre algunos textos y dan sus puntos de vista, y yo creo que es suma, ¿ya? Más que reste. Pero Claro. hay páginas Pero, que pero hay páginas que tienen respaldo científico del gobierno, del colegio de profesores, del médico, que sí son confiables. Entonces la idea es que aprendan ahí a saber exacto, cómo discriminarla. sí. Como hay una página que tú la abrí y te aparecen todas las noticias. Ujú. Mm, exacto, sí. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden evaluar, pero sí, los diarios por lo general entregan información quizás un poco más real desde el punto de vista del editorial del periódico, ¿ya? Depende del diario que ustedes estén leyendo. Pero siempre tienen que fijarse en la información, ¿ya? Para que no tengan dificultades y no tengan una información que no es verídica. Bueno, vamos a leer eso. Yo les digo que voy a necesitar ayuda para que podamos leer juntos y oralmente vamos a responder a algunas interrogantes. La actividad de hoy que vamos a realizar ahora, esa no es tarea, ¿ya? Actividades de la clase. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy? Avance nomás, profesor. Ya. Antes, ¿en qué se diferencian los textos literarios y no literarios? Algo nosotros habíamos dicho al inicio, algo ustedes también habían manifestado. Recuerden que los textos literarios son textos ficticios, son textos que van mucho más allá de la realidad. En cambio, como decía Jonathan, los textos no literarios por lo general son reales y son textos que te entregan una información. Por ejemplo, en los textos literarios, como dice ahí en ese cuadro comparativo, para que quede más claro, se fundamentan en crear belleza con el lenguaje. Acá el lenguaje es un lenguaje que está interpretado, es un lenguaje connotativo, un lenguaje que depende del contexto, o sea, de lo que puedan significar las palabras en un texto completo. En cambio, los textos no literarios se fundamentan principalmente en el mensaje más que en la forma. No es importante cómo se diga, sino específicamente lo que se está diciendo. La información que se entrega, como por ejemplo una noticia, como por ejemplo un afiche publicitario, como por ejemplo una infografía, ¿ya? Eh, como por ejemplo un reportaje, una crónica, una receta, un instructivo. ¿Se recuerdan que la clase pasada vimos varios? El manual, se preocupa más de lo que está entregando, ¿ya? Más de cómo lo está haciendo. ¿Sí? Profesora, ¿podríamos tener algún ayudante que lea las características de los no literarios y usted de los literarios para que se note la diferencia cuando se habla de uno y de otro? Sí, Yo el no literario. ya. Yo, La Yaeli quiere los no literarios, ¿cierto? yo, yo, El Vicente. ¿El Vicente quiere los literarios? sí, Ya, ya Vicente. Lea la segunda, porque vimos la primera, ¿cierto? Sí. La segunda que viene de los literarios y después Yaeli, la segunda de los no literarios. su función es referencial y poética. Ya Yaeli. Su función es normativa e informativa. Ya, esto también es muy importante. La función es referencial y poética porque en los textos literarios, bueno, también se entrega un contenido, porque es referencial, ¿ya? Se entrega un contenido, pero ese contenido es entregado de una forma diferente, interpretativa, por eso es poético. Recuerden, por ejemplo, un texto como un cuento, como por ejemplo una fábula, como un poema, como un El poema. caligrama, ¿ya? Un acróstico. Ustedes hicieron un poema. El lenguaje que ustedes utilizaron, por ejemplo, en el poema que hicieron, entregaron información, entregaron un contenido. Eso es referencial, pero también es poético porque el lenguaje que utilizaron es diferente al habitual que yo utilizo cuando me comunico con alguien. Cuando yo quiero conversar, no voy a hablar Profesora, y decirle, tú eres como una rosa, me gusta tu pelo profesora, de azul carmín. ¿Sí, Yaeli? el poema que leímos del jardinero que le da personalidad a las flores. Exacto, muy bien ahí, Yaeli. Ahí, por ejemplo, hay una figura retórica, una figura literaria de personificación. Se le da vida a ese ser inanimado que no la tiene. Entonces ahí, en el lírico,
podemos ver que su función es referencial y aparte es una función poética, embellece los versos. Pero en cambio, los textos no literarios, su función acá es normativa e informativa. O sea, por un lado, entrega información sí o sí, por otro lado, también te está normando, te está diciendo qué hacer, qué proceder. Los textos, por ejemplo, como las noticias, entregan información, ¿ya? Quizás no norman, ¿ya? Pero te entregan información y tú también te creas tu punto de vista, tu manera de ver la situación que está ocurriendo. Recordemos que siempre las noticias tienen que ser objetivas. En cambio, un texto que a lo mejor puede ser una crónica, ¿ya? Acá cambia un poco, porque la crónica también te informa, pero por un lado también te está entregando un punto de vista interpretativo. Entonces tú ahí puedes también decir, el cronista tiene este pensamiento, pero está hablando de un hecho, de algo que es informativo. Por lo general, la función que cumplen los textos no literarios, para que lo recuerden siempre, es informar. Pero aparte de informar, también norman. Por ejemplo, ustedes la clase pasada me decían los reglamentos, los códigos, ¿cierto? Las leyes. Cuando, por ejemplo, voy a armar un juguete, la instrucción de cómo hacerlo. Cuando ya más adelante, no sé, o los papás que compran algo, siempre trae un instructivo o un manual. Los automóviles traen manuales. Las impresoras, todo lo que tú puedas comprar o adquirir tiene un cómo se utiliza. Se hace esto primero, esto segundo, esto se utiliza acá, allá. Ya, ¿quién estaba? El Vicente, ¿cierto? Ya, el Vicente lee la siguiente. Y después ya Eli la que sigue. Es de aspecto connotativo, ya que es el sentido figurado de la palabra. Es de aspecto denotativo, ya que es el sentido recto de la palabra. Exacto. Esto también lo habíamos adelantado un poco. El texto literario utiliza un lenguaje connotativo. El texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en los textos literarios, yo no utilizo un lenguaje normal, como yo les decía, ¿cierto? Yo, por ejemplo, utilizo el lenguaje en base al contexto que está ocurriendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa entonces con un cuento? ¿Ya? Un cuento puede ser normal, puede contar la vida de un niño en una casa, con hermanos, con su familia, con amigos. No tiene nada a lo mejor de notativo, ¿cierto? Pero, o sea, perdón, de connotativo. Pero acá lo que se está primando es que el lenguaje pasa o sobrepasa la realidad de nosotros. Recordemos que cuando hablamos de géneros líricos, ¿ya? O literarios, estamos hablando de ficción. Ficción en la narrativa. Entonces los textos por lo general no hablan totalmente de la realidad, sino que pueden mezclar también otros elementos que puedan ser maravillosos, que puedan ser fantásticos, que pueden tener ciencia ficción. Entonces el lenguaje, ¿m? En la que se- noticia, ¿Algunas sí, series de Netflix son de la vida real? exacto, son de la vida real, Porque pero, yo vi eh, están basados en hechos reales, no de la vida real. Yo vi pero una recuerden que serie ahí el hecho es que narrativo, era de la ¿cierto? vida Sí. real, Mm. Es que la porque era de mayoría, una niña que... era de una, era de una niña... ¿Usted ha visto la película del minero que se queda encerrado en la cueva? Ya. sí. Mi abuelo se queda atrapado en esa cueva, solo que mi mamá, Oh, o sea, o sea, mi mamá, su padre, o sea, el abuelo de ella, se quedó atrapado en en esa cueva. Uy, Pero mira, en la historia sale que cuando salen las personas de la cueva son re felices, pero mi mamá me contó la historia y no fue así. Mi mamá es que, no era una familia de dinero. es que ahí, por ejemplo, ahí es donde discrepan un poco en lo que es la realidad, como hablábamos recién, y lo que se supone que es real, cuando dicen, no, hicieron una película de un hecho que ocurrió, y ahí tú mismo me dices, no, es que estaban felices, y no era tan así, ¿o no? Quizás fue más igual doloroso, quizás hay es algo otra que no van a película que mostrar. le den un poco de fantasía. Mm. Es que Tía, por ¿y eso les usted digo, vio la ahí serie La entramos en Niña? otro lenguaje. Una pizquita de Sí, la niña, sí, es re buena. Es de la Mm. guerrilla, es re bacán. Sí. Es, Igual, tía, igual está lo Eh, imposible. Lo imposible de un terremoto. O como sea, no es terremoto, pero es una.
Tía, por si te ejemplo, se quieres... basa en un Noticias, hecho real, se basa en un hecho tía, real, pero es parte de una novela, de una situación, una narración. ¿Ya, Eli? como en la noticia que tú usas como un tono de alto, así como, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, depende del tipo de medio que lo esté entregando. Pero por lo general, cuando hablamos, por ejemplo, todo lo que me han dicho, estas a lo mejor películas que están mostrando o algunos relatos que han aparecido que son reales, cuando hablamos de realidad, cuando hablamos de que está entregando una información, ya, que pueda estar normando, estamos hablando de texto no literario. Cuando estamos hablando de una historia que se narra, que es ficticia por ahí, porque se entiende que ya cuando pasa el plano de la narración, aparece la ficción. Y esa ficción es la que nosotros identificamos a través de los textos narrativos, líricos o dramáticos. Profesora, ¿Sí? ya, yo le tengo un ejemplo a los niños para que puedan identificar el significado de la palabra connotativo o denotativo. Ah, súper, ¿Ya? ya. Le voy a leer dos oraciones y me van a decir cuál de las dos es connotativa. ¿Ok? Ya, la primera oración dice, Luna, único satélite de la Tierra. Segunda oración, estás en la Luna. ¿Cuál es de aspecto connotativo? El único satélite. Connotativo, dice, es el sentido figurado de la palabra. Único satélite de la Tierra, oración 2, estás en la Luna. ¿Cuál es connotativo? La primera. ¿Por qué? ¿Qué me podría decir por qué? Porque no es el único satélite. Pero igual está entregando información, ¿no? Porque Es la segunda. ya es la segunda. Pero ahí hay algo de interpretación. Porque, por ejemplo, al decir estás en la luna, Es sí, pues la yo les digo última. que niños saben que están en la luna. Están en la Es luna. la última. Claro, porque ustedes pueden estar en la Luna. ¿Cómo la luna? Podemos estar en la luna. Es la última, profesora. Claro, el connotativo, estás en la Luna, estoy diciendo uno de los significados cuando uno dice está en la Luna es porque el niño está pensando en otra cosa, está distraído, ahí es connotativo. En cambio, la Luna, satélite de la Tierra, es denotativo porque es el sentido de la palabra. Si alguien me pregunta qué es la Luna, es un satélite de la Tierra. Exacto. ¿Entienden la Está diferencia? entregando información real, concreta. La otra yo la interpreto, porque usted me dice, uy, la profesora mire lo que nos está diciendo, que estamos en la luna. Pero yo creo que ahí entienden que están como distraídos, que andan perdidos, que están en otro lugar, porque no podemos ir a la luna. O sea, hay personas que Tienes han la ido, cabeza en pero las nubes. exacto, exacto, Eso sería connotativo. exacto. Tía, ¿sí se puede ir a la luna? Sí, pero yo creo que no todos podríamos, no sé. Pero tú no estás ahora en la luna. Sí, po, O si no te exacto. Claro. Sobre todo lo que dice Yael, si en este momento, por ejemplo, la profesora, yo les dijéramos, niños, están en la luna, entonces usted diría, Ah, está no, soñando, pues. sí. Bueno, aparte estaría soñando, ¿cierto, Fran? Está soñando. estaría en la tierra de los sueños. Estaría con Sí, los ya ovnis. Vicente, Yael. ¿Y Ya, las otras? continuamos. Continuemos. Refleja la imaginación. ¿Ya? Refleja la realidad. Yo creo que ahí se responde lo que la profesora Carola les había puesto como ejemplo. Refleja la imaginación porque ahí nosotros tenemos que imaginarnos, si yo les digo que están en la luna, que ustedes están en la luna porque están en otro lugar, ¿ya? Pero si dice refleja la realidad, acá no hay nada que interpretar, es lo que está haciendo. Ya, ¿y algunos textos, ejemplos, los puede leer? Vicente, ¿cierto estaba? Sí, Vicente. Sí, Son los el textos, último. son los textos que nos invita a viajar, imaginar y soñar con la historia. Exacto, soñar con la historia. ¿Y Yaeli? Son textos que buscan principalmente informar. Principalmente informar, ¿ya? Vamos igual a seguir viendo ahora, mira, a continuación, pasen nomás, Carola, a la otra. Ya, acá hay algunos ejemplos de tipos de textos literarios y no literarios, ¿ya? Para que ya sepan, pero ustedes yo sé que lo saben diferenciar con los ejemplos que hemos visto, con las características.
Acá hay algunos tipos de textos literarios y no literarios. ¿A alguien le gustaría leer quizá a otra persona los textos literarios? A mí ¿Que me quiera gustaría saber participar? si quiere participar Ángel Ceballos, porque es la primera clase que participa con nosotros. Es su primera clase. Exacto. Bueno, profesora. Que que los pueda leer. ¿Los alcanzas a ver, Ángel? ¿Leo los literarios? Sí, solo el literario, sí. Ya. Cuentos, microcuentos, novela, mito, leyenda, fábula, poema, obra de amática. Obra dramática. Ahí, por ejemplo, hay Dramática. algunos, gracias Ángel, ahí hay algunos ejemplos, pero ustedes saben que hay muchos más. Los cuentos son los que más se utilizan, los microcuentos son Debió, textos chiquitos, ¿cierto? Cortitos, que también tienen una debió haber historia, leído un inicio, desde un... los tipos de texto. ¿Qué cosa, Yaeli? Que debió haber leído primero de tipos de textos. Ah, ya sí, me lo salté. Lo que pasa es que sí, como hemos visto, acuérdense que estamos viendo tipos de textos literarios y no literarios. Los tipos literarios son los que Ángel leyó. Cuento, microcuento, la novela, que son textos que ustedes ven en la biblioteca, en el CRA, que han leído también durante este Los tiempo. microcuentos son para los niños que no saben leer mucho. Es que, pero también no solo para los que no saben leer mucho. No para los Son, que no sepan leer mucho, sino que los literarios son como ficticios, los no literarios tienen una característica que tienen que ser verdad. O sea, si una noticia no puede tener así como yo creo, capaz sería, tiene que ser exacto, hechos reales. muy bien. En todo caso, ¿Quién opinó? El lo tengo Exxon. acá como ¿Quién? es el Ah, el Edson, Edson, ¿cierto? ok. Ya. Por ejemplo, eso también es súper importante lo que dice Edson, pero también no olvidemos que podemos nosotros también encontrar algún tipo de texto que pudiese tener algo de interpretación o dar algún punto de vista, pero siempre pensando en que lo que desea es informar. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿ya? Por ejemplo, bueno, recién Ángel leía la leyenda, vimos leyendas nosotros también, leímos juntos en el texto del estudiante, fábulas, poemas que ustedes hicieron poemas y leyeron poemas, y las obras dramáticas que no le hemos podido revisar todavía, quizás por tiempo no lo Pero vamos a hacer, nosotros ya hemos hecho una obra ¿ve? Entonces ya ahí lo para tienen. nuestros padres. Súper bien. Y saben que Incluso, eso, y no se Hicimos les la hora olvida, del es Chavo del Ocho. literal. Ah, bien. ¿Quién incluso era el Don existe. Ramón? Yo era la vieja Sí, del sí, yo tengo las fotos, salieron súper bonitos. Incluso, niños, hay un Y el concurso Fabián de era el, microcuentos. Hay un el concurso de Fabián era microcuentos para adultos. no, El Chavo. Ah, el chavo, porque a mí me exacto. tocó ser la bruja del 61. ¿Quién era? Yo, Pero qué bueno, ven, ya ¿Quién era el saben la chico? Emily Yo era el era Bebo arriba. y conocen la estructura entonces de una obra dramática. Y saben que lo que hicieron ustedes fue un diálogo, ¿cierto? Un diálogo, tienen un personaje emociones. hablaba, ustedes crearon un personaje, ¿ya? Y pudieron realizar esta obra dramática. Ya, ¿y los no literarios? ¿A alguien le gustaría leer los no literarios? Yo. A mí, Tía, el Devon a también lo Anaís, dijo primero, lo escribió en el chat. a la Anaís El Sí, la Devon Maya también Profesora lo lo escribió en leyó. el chat. Bustamante, a la Anaís Bustamante. Sí, Profesora ¿quién más? Iván, ¿elige Alguien me usted o había elijo yo? puesto, dice, Profe, el Devon también lo dijo que quería leer él. elíjalo nomás, profesora Carol. Justo están sacando unas cositas acá y se pusieron Ya, quiero, bulliciosos. sí, yo quiero escuchar al Devon. ¿El Devon quiere leer? Sí, dijo en el chat. Ya, Devon, prenda su micrófono. Aún no te escuchamos, Devon. Los textos no literarios tiene que leer. ¿Devon? No, quizás no ¿No? escucha, ¿no? ¿O alguien más? Por último, alguien, porque me dicen acá, Yo. la Miley dice, yo quiero leer el Roblox. Ya, la Yo Miley lo tampoco vi, le hemos dado la no palabra a la lo clase vi, anterior.
Tía, La Maile ahora, sí, después me ayudan a ¿no leer el en lo texto. demás? ¿Mm? Se debe haber salido. Ah, quizás se le cayó la internet. Ya, Miley, Sí, le damos la palabra. léalos nomás. Tipos de texto no literario: noticia, crónica, reseña, reportaje, carta, informe, receta. Muy bien, muchas gracias. Se olvidó del instrumento. Exacto. Lo que pasa es que parece que no lo veo, ¿no? Porque dice abajito un cuadrito. Sí, Sí, sale. Sí, a lo mejor, ahí pero está. ahí O sea está. que Opciones. no sabía que lo Las podía correr. instrucciones. Ay, sí. Sí. Ya, miren, ahí por ejemplo, los textos que hay principalmente, lo habíamos hablado, son las noticias, las crónicas, las reseñas, el reportaje. Por ejemplo, las Tía, reseñas también, esos textos, ¿sí, Yaeli? que yo como veo en la noche de la iglesia evangélica de mi iglesia, aparece una reseña histórica de todo lo que ha pasado en la iglesia. Ah, súper, ven. Ahí, por ejemplo, en la reseña, lo que lee Yaeli es una síntesis de todo lo que ocurre en la iglesia, me imagino. Y la idea principal de las reseñas es eso, que ustedes a Tía, ¿y través la de un iglesia que texto quemaron? puedan saber la información de todo en un solo texto, sintetizado. ¿Ya? Tía, quemaron una iglesia. Uy, ¿dónde? Yo no oí ninguna noticia. En la iglesia no sé cuántito, pero la quemaron entera. Uy, qué increíble, Y qué la tremendo. iglesia de la Rosa de Guadalupe le robaron todo. Ahí, por Eso no lo ejemplo, escuché. los textos que aparezcan de ese estilo, con esa información, van a ser textos informativos, van a entregar información, ¿ya? Ya pasemos a la La que siguiente quemó la profesora Carola. iglesia Miren, no la acá escuché. tenemos eh, un, un texto y quiero que me digan qué tipo de texto es, pero antes, ¿a alguien le gustaría leer el texto? Que se llama Sarita la rana saltarina. Yo. Frank, Eh, parece que es. sí, el Frank. Ya, Frank, léalo. Ah, ¿Lo ya quiere no, leer ya no, ya no, ya completo? no. ¿No? Yo, ¿Yaeli? sí. Ya, Yaeli. Léalo así completo para que no se pierda la idea porque es muy cortito. Érase una vez una rana llamada Sarita. Era una rana muy joven y andaba dando saltos todo el día. Quizás te estés preguntando, pero si todas las ranas saltan. Pues sí, todas las ranas saltan para desplazarse de de un sitio a otro, pero nuestra amiga la rana Sarita era conocida como la rana saltarina por el resto de ranas. Así que ya te podrás imaginar que esta rana, si hay algo que no le falta, es energía. Desde ¿Puedo leer? Desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, saltaba de un lado para otro. No podía Vamos, parar y estar un rato tranquila y mira que te vas a dar con algo sin darte cuenta y te harás daño. ahí te saltaste una línea. Y mira que sus padres no paraban de decirle, Sarita, no saltes tanto que un día ahí te vas a dar con algo sin darte cuenta y te harás daño. ¿Quién va a continuar? yo. Continúe. Un Un día, día cuando estaba en la charca, saltando de una piedra a otra piedra, se le acercó un sapo muy tranquilo y le dijo, hola Sarita, ¿cómo tienes tanta energía para estar saltando sin parar? Entonces, por un momento, Sara la rana se quedó quieta mirando fijamente a aquel sapo que transmitía tanta tranquilidad. Se encogió de hombros y siguió saltando. exacto, era un texto muy cortito. ¿Qué tipo de texto es? No literario.
Literario. Sí, Literario. literario. Por ahí escuché O de- literario. Cuento. Exacto, es un cuento, quizás hasta un microcuento, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar como cuento si lo buscan en internet, porque yo de ahí lo saqué. Pero también ¿Es podría ser como literario? pequeñito, es literario, Y ¿cierto? porque ¿Qué ahí lengua? es donde aparece el dibujo, hay una web diciendo cuento. Ah, también, bueno, ahí también es una ayudita, ¿cierto? Pero sí, también ya él le dice cuentos. Pero es un tipo de texto literario. ¿Por qué es un tipo de texto literario? ¿Qué estructura tiene un texto literario? O un cuento, Profesora, todas las ranas ranas saltan y no hay algunas hablan. ranas que no paran de saltar. ¿ya? Una Porque por ahí tiene decían también, cosas las ranas ficticias. no hablan, Porque no hablan, Tiene ¿ya? cosas ficticias y solo entretiene hacen la ranas. Rana. Porque hay cosas ficticias, ¿cierto? Y Y porque en ningún acá momento dice rana. es verdad, lo que realmente hace una rana, ¿ya? Pero lo que cuenta acá es una historia a través de un personaje que es una rana, donde se le da vida, como decía la Yaeli al principio de la clase, donde se le da vida a esta rana, donde vemos que conversan, dialogan, ¿cierto? Y le dicen que tiene energía y que salta y salta. Entonces, este tipo de texto es un texto Pero literario. profesora, las ranas no hablan. No, pues, por eso mismo, estamos en otro Entonces, tipo de realidad. Como las flores, como las Todas flores las que ranas y dice, todo, o sea, no solo las ranas, sino que todos los seres vivos necesitan energía para seguir saltando, Eso sí es respirándose. verdad. Por ejemplo, al decir todos los seres vivos necesitan energía, eso es algo real, es algo informativo. Entonces, si Sí, o esa sea, oración estuviera solita, las hormigas igual, ¿sí? profesora. ¿Mm? Las hormigas todos los seres vivos que caminan, corren, saltan. Sí, todos, Hasta todos. nosotros, Eso, profesora, por hasta ejemplo, nosotros, indicando, los que los que viven en el desierto, así como los escorpiones, la serpiente, para mantenerse hidratados y con energía sacan jugo de los cactus. De los cactus. Profesora, nosotros igual necesitamos también energía. le emociona a sí, la pues flor, como necesitamos. en el del jardinero dice, cuando una flor está triste, le pinto con un pincel y le toco el cascabel. Ahí, por ejemplo, eso es texto literario. Recién cuando hablaban, por ejemplo, de esta información de que todos necesitamos energía, hasta los seres humanos, necesitamos comer, tomar, beber agua, ya tomar líquido, hasta el sol. Ya por eso de repente es bueno, no sé, estamos en cuarentena, pero un rayito de sol que nos llegue, necesitamos. Y eso es informativo, ¿ya? Pasemos a la siguiente, profesora Carola. Vamos. Miren acá. Yo creo que ya con mirarlo, bueno, dice Yo Día ya Universal del Día del Niño, Sí, ¿ya? ya sé. Hoy un Día Universal del Es Día del Niño, el mundo se tiñe afiche. de azul, Es un dice 20 afiche. de noviembre, habla del 2009, es una fecha Profesora, antigua, ¿sí? ¿podríamos hacer una consulta a Valeria Zambrano, que no la hemos escuchado participar? Sí, súper, ojalá a lo mejor pueda activar el micrófono o indicar en el chat qué tipo de texto es. ¿Será literario o no literario? ¿Se parece al anterior? Valeria, ¿te encuentras Hola, ahí? Valeria. Sin miedo a equivocarse, para eso estamos acá. Y la Niquita tampoco ha Nosotros te participado. ayudamos si te equivocáis. Niquita, igual nos gustaría escucharte que ¿Y la participaran. Nikita? Sí está. Yo quiero, profesora, yo quiero. Pero la Valeria no ha ¿Ya? participado. La Sí profesora está. da la palabra. Sí, ¿no quiere la Sí, Valeria pero o la sí, Nikita por ahí? Alguien dice acá, dice yo quiero profe, pero yo no sé quiénes son. Dice Roblox o Ese, Bejerec, yo quiero ese profe. Exxon. es Vicente soy yo. García. Ay, Y Vicente Roblo. García. el Fran también quiere, el Fran quiere. A ver, Ya, Fran, ¿qué Vicente, tipo de...? cuéntanos, ¿qué tipo de texto creéis que es? Es literario y el texto es un afiche. Ya, pero recuerda que Es no eh, literario el afiche. El afiche. Ah, ¿verdad? No literario. ahí, por ejemplo, sí, ya él te estaba ayudando, ¿cierto? Me Es confundí. no literario y como dices tú, es un afiche, en eso es súper bien. Recuerden que lo que está ahí, por ejemplo, bueno, no lo alcanzamos a leer todos, Porque pero te yo estoy creo que informando ustedes que lo va a ven. ser el Día Universal del Niño. Exacto. Y está diciendo, habla de la ONU, qué pasa con el Senado, atender las carencias alimentarias en las escuelas de educación básica, enseñanza de varias lenguas. Lo que te está entregando acá principalmente no es
información sobre el Día Pero, profe, el Universal del 20 Niño. de noviembre ya pasó ya el Día del Niño, ya pues, eso Sí, es pues, falso. no, y lo otro es que es del 2019. Es del 2019, Sí, es un es texto falso. antiguo. No, es un No falta, ejemplo pero antiguo, es un pero ejemplo antiguo. De hecho, hubo un afiche, como dicen ustedes, del Senado Es mexicano, solo para ni que siquiera de nosotros nosotros, aprendamos a ver esto. pero es un ejemplo. Miren, acá, por ejemplo, vemos otro. Profesora, si se puede Era la para otra. ver a quién Eso me lo sé. pillábamos. Era para ver a quién se Ese, equivocaba. miren, este sí es más actual. Este es más actual, porque dice juego del coronavirus. No sé si Es oyeron hablar de literario, este juego. ¿Ah? es literario. Recuerden que el literario Es es instructivo. ficticio, ahí están los Es, cuentos, los es no poemas. literario, me equivoqué. Es un Es no Exacto, texto. es no literario. literario, porque dice, este es un juego que yo creo que al inicio, cuando empezó este tema del coronavirus, para los pequeños, para que se pudieran lavar las manitos, les indicaron este juego. Y dice, dile a tu papi o mami que dibuje un coronavirus en el dorso de la mano cada mañana. Esa es la idea. Y ahí durante el día debes borrar el dibujo con agua y jabón. Cuantas veces más laves, mejor obviamente va a salir el monito. Pero te está diciendo que tú tenés que con ese dibujo te vaya a lavar siempre las manos. Exacto, que se va a Es lavar las manos. instructivo. Sí, porque dice, si a la noche has conseguido borrar el coronavirus, ganas un punto. Entonces dice, si acumulas 20 puntos en 20 días, te ganas un premio. Protege a tus hijos jugando, ¿ya? Que yo creo que ahora todos sabemos que tenemos que lavarnos las manos mucho, 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 que Eso es sería como una... afiche. Eso es Sí, un yo diría que sí, es como es un un aviso, pero recuerden que es es un no literario, porque lo que está haciendo es informar, ¿ya? No te está contando una historia, no te está poniendo un lenguaje interpretativo, que es algo concreto, te dice, haz esto, 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 con tus hijos. Es un instructivo. Exacto, es como un y eso. instructivo, porque lo que te está diciendo son las instrucciones para realizar el juego. El juego. El Sí. jueguito súper. Ya, avancemos un poquito más, a ver si alcanzamos por último a leer el texto, ya que ahí yo quiero que me ayuden. Dice, ahora trabajaremos con el texto del estudiante, que esta es la lectura de un fragmento extraído de una enciclopedia que son de las páginas 104 a 106. ¿Ya? Viste, yo le conté. ¿Alguno tiene el libro ahí o quiere, le gustaría ¿Cuál leer? libro? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Me gustaría Igual igual lo que, tengo bueno, la aunque página. no lo leyeran, lo Yo. tuviesen, ¿ya? Porque yo igual La me página. parece que lo tengo, pero como no lo estoy proyectando. Por último, Yo miren, la- los que no, ahí se escucha, los que no, escuchen. Si esa es la idea, recuerden que Yo estamos lo leyendo tengo. parte. Súper bien, Yaeli, tú me ayudas a leer el principio, ¿ya? ¿Qué Yo voy página, a leer, profe? es ¿Qué la página? página 104 y 100, bueno, yo creo 104 a Al 106, 106. sí, 104 a 106. Si no alcanzamos a responder Al todas las principio se preguntas, no sabe importa, qué ¿ya? texto vamos a leer. Sí, pero como les digo, miren, si no tienen su libro, ¿Qué no texto se no preocupen. literario? Este es un texto no literario, sí, Frank. Es un texto, es un fragmento del texto enciclopédico, ¿ya? Ya, miren, primero, dice texto enciclopédico, leo yo primero, después lee la Yaeli cuando empiece con los animales. Insisto, si no tienen su libro, no se preocupen, escuchen, ¿ya? Porque yo acá Tía, yo siempre me he preguntado por qué los cheetah corren tan rápido. quizá, ¿eh? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, esa información de saber por qué los chitas, por ejemplo, corren tan rápido, es probable que si tú la encuentras en un texto, sea un texto no Es como literario, la rana que a no tiene ser que cuente la historia de un chita. Y energía. si cuenta la historia con amigos que a lo mejor pueda tener, cambia. Sí, porque ¿Será van a dar información del será- cheetah, es no literario porque están dando información. Exacto. ¿Será como mueve los pies, que mueve tan rápido los pies así va más rápido? Sí, a lo mejor hasta la musculatura que tienen y la ¿A forma. dónde se Por le Conté la ejemplo. página. levanta un acá atrás? Profe, yo conté la página. Sí, encontré la página 104, 105 y 106. Pero les insisto, Los si no lo días tienen, tienen no mucha importa. fuerza. Sí, Las tienen hormigas fuerza. tienen mucha fuerza. Tía, esa Sí. pregunta hay que hacerla en el cuaderno.
No, son orales, por eso les digo, no son tareas, chicos, es para que las trabajemos acá. Si no Al final, alcanzamos a trabajarlas todas, por tiempo no importa, las trabajamos la próxima semana. La tarea es la que viene al final, que minutos antes yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ya. además usted mandó ¿cómo se llama? La guía donde La dice al guía. fondo la tarea. Sí, es muy simple, muy simple. Ya, miren, yo les voy a leer la primera parte. Dice texto enciclopedia. Dice, ¿has consultado o revisado una enciclopedia? ¿Qué buscabas? El texto que leerás a continuación es un fragmento extraído de una enciclopedia. El artículo enciclopédico es un tipo de texto informativo que los lectores pueden consultar para obtener información confiable sobre un tema de su interés en cualquier área del conocimiento. Estos textos incluyen imágenes de apoyo llamativas y claras, ¿ya? Yo sé que ustedes van a empezar a hacer un proyecto que es sobre las mujeres extraordinarias. Es probable, yo creo que así va a ser, que ustedes van a tener que buscar para ese proyecto o van a utilizar este tipo de texto, que No, son ya lo textos hicimos. enciclopédicos. Ya, Hicimos pero un cuadro de las mujeres de antes. exacto. Eso mismo, cuando ustedes busquen información, van a tener que utilizar probablemente un texto enciclopédico que a lo mejor puede que sea digital, ¿ya? Yo lo Porque uso como estamos en mucho. cuarentena y si no Mi tienen una papá se metió enciclopedia, en la Wikipedia. súper bien, Yaeli, Yo lo uso preparada, demasiado. ¿ya? Ya, ahora sí, Yaeli, comienza a leer los animales. Los animales se dividen en dos grupos principales: vertebrados con esqueleto interno que comprende una columna vertebral, e invertebrados que carecen de esta última. Última, después de nombre. Existen al menos 10 millones de especies, cada cual con sus propias formas de conducta. ¿Quiere seguir leyendo, Yaeli? ¿Alguien más quiere leer Yo, voluntariamente? Ya, yo, lea, continúe. en donde sale qué rasgo ¿Qué rasgos? Sí, ocupar, ya. sí. Dice, todos los animales comen otros organismos para obtener alimentos, pues no pueden sintetizarlo. Además, todos ellos respiran oxígeno, sea disuelto en el agua o en el aire, y a diferencia de las plantas y los hongos, los animales se mueven para buscar alimento, escapar de sus enemigos y encontrar pareja. Súper bien. ¿Alguien más quiere seguir leyendo voluntariamente? La Anaí Bustamante quería. Ya, Dijo, sí, puedo ir. A donde dice, ¿cuál es el animal más veloz del mundo? Ya. ¿Alguien más quiere leer? Yo quiero. Ya. El Frank primero. El Ya. récord. El récord de la velocidad le pertenece al halcón peregrino, que supera los 200 kilómetros por hora cuando se lanza en picada a atrapar una presa al vuelo. El que se despega y aterriza más rápido es el vencejo. Coliespinoso. Espinoso. No sé cómo se dice eso. No, si lo dijiste bien. Que Coliespinoso. alcanzan los 170 kilómetros por hora. El animal más veloz en el agua es el pez vela, que nada a 109 kilómetros por hora. Exacto. ¿Alguien más quería leer? Listo. la Anaí Sí, la Anaís Barahona quiere. ¿Sí? Coli Espinoso. Eso no lo sabía. La tía la tía Carola preguntó quién es Vanessa. La Anaí Bustamante quiere. La Isaura. No, la Bustamante. Ya. Continúa leyendo. Dice, aquí llamamos animales de sangre caliente. ¿Quién, Anaís? profesora? Anaí Bustamante. ¿A dónde tiene? Donde dice, aquí llamamos animales de sangre caliente. Llamamos así
Llamamos así a las animales que regulan y mantienen constantemente la temperatura de su cuerpo, como las aves y los mamíferos. Los llamamos animales de sangre fría, como los peces, anfibios y reptiles. Mantienen una temperatura corporal variable, pues esta depende del ambiente. Estos animales son menos activos en tiempo frío y necesitan menos alimentos. Exacto. ¿Alguien más quiere seguir leyendo? ¿Sí? Andrea Candio. Sí, la Andrea parece que quería leer. ¿No? No quiere. Ya ¿Y ella Esteban continúa. Contreras? ¿Se encuentra Esteban Contreras? Sí, Sí, ¿Podrá está leer? molestando en el chat. Yo creo que se Profesora, está concentre y molestando en lea. el chat. Te vamos a pedir que lea para que se pueda concentrar. Esteban, El Aarón no sé cuánto. Ya. Es el error. Sí, Aaron Estenan. Encima no saben escribir. Estenan. no, si a lo mejor Aarón uno Esteban. no se puede poner diferentes apelativos. Ya chicos, ya Eli, ¿vas a leer tú entonces? ¿Quieres tú? Dice, ¿cuántos pueden crecer los animales? ciertos animales alcanzan tamaños enormes. El más grande del mundo, el rorcual azul, alcanza los 28 metros de largo y casi 150 toneladas de masa. En el extremo opuesto, muchos animales son demasiado Demasiado pequeño. para ser apreciados a simple vista. Los más pequeños son los mesozoos, que tienen un cuerpo formado por menos de 50 células y miden solo 5 Milímetros de largo. milímetros de largo. De largo, sí. Chat, el chiquitico. Se parecen Sí. son los hermanos del Cristóbal. Chiquitito. No, pues sin molestarse. Ya, ducha, chicos, recuerden, ya, respeto. Ya, ducha fresca. ¿Quién quiere leer ducha fresca? ¿El Cristóbal ha escuchado? ¿Sí? Cristóbal quería leer. Estaba la Anaís también. ¿Anaís? Yo quiero, También profesora. está la Isaura. Sí, no sé si la Isaura quiere leer. Sí, La Anaís dijo lee yo. primero y después la Isaura. Ya, Anaís, ducha fresca. Ducha fresca. El elefante asiático es el segundo animal terrestre más grande, solo superado por su pariente el elefante africano. Para refrescarse y evitar los parásitos, los elefantes se duchan con agua o barro. Además, mueven sus grandes orejas para liberarse del exceso de calor. Muy bien. ¿Y Isaura quería leer o no? ¿Guepardo? Isaura es la Vanessa. Sí. Ya, lea. ¿Cuál? Dice guepardo. Ah, no, perdón, trabajo en equipo. Me había Trabajo en saltado. equipo. Puede leer trabajo Trabajo en en equipo y equipo. guepardo. Las hormigas parasol cortan trozos de hojas y los llevan a sus hormigueros para criar unos hongos de los que se alimentan. Ya, y lea también guepardo, por favor. El No, yo guepardo quería es el leer. animal terrestre. El guepardo, no leopardo. Sí, guepardo. Es capaz de Qué correr pardo, qué pardo. Ya, dejémosla Es leer. capaz El guepardo, 96 kilómetros en breves arrancadas. Caza el acecho acercándose así sigilosamente. 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 Sigilosa. Está cortada la palabra, entonces la leyó mal. sigilosamente. Pero no- Lo más ya, lo más posible. posible que a su presa antes de emprender la persecución. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere seguir leyendo? Cuando alguien lea, respeten para que pues, se escuche mejor. Conducta animal. ¿Alguien más? El Vicente parece que quería, ¿no? Sí, la Yaeli también. Pero Vicente, ¿querías tú? ¿O alguien más? Ya, El lea. Fran también quiere la Nay para una igual. Ya, conducta animal. Dice todos los animales
han de comer y evitar ser comidos. También han de reproducirse para que su especie no desaparezca. Su conducta, en consecuencia, persigue estas metas básicas. Parte de esta conducta se aprende y la otra depende del instinto. Exacto. ¿Cómo se definen los animales, Yaeli? Los animales se comportan de muy diversas formas para escapar del peligro. Algunos imitan su entorno para pasar inadvertidos y permanecen inmóviles para completar el disfraz. Otros tienen una conducta más completa, como fingirse heridos o muertos. Otros, como el erizo y el armadillo, se enroscan formando una amenazante bola para disuadir a los depredadores. Exacto. Es importante el instinto. ¿Quién más quería leer? Frank, Anaís, no recuerdo. Anaís. Sí, la Anaís Barahona. Ya. Y el Frank. El instinto. El instinto juega un papel fundamental en la conducta de los animales, sobre todo en aquellos que no son criados por sus padres. Los caracoles, por ejemplo, se meten en sus conchas ante un peligro. Los animales también aprenden por ensayo y error, repitiendo los actos beneficiosos y evitando los que no lo son. Ya. Y lo último, ¿por qué los animales siguen ciclos regulares? Frank, ¿quieres leer tú? Yo quiero. Lo último, todos los animales, el último párrafo. Todos los animales siguen un ciclo de actividad. Regulan, unos son activos de día cuando sus sentidos funcionan mejor. Otros salen por la noche para evitar a los depredadores o aprovechar ciertas fuentes de alimento. Casi todos siguen además un ciclo anual y suelen tener a sus crías cuando el alimento es abundante. Muy bien. Después Como el dice búho. Enciclopedia, ¿cierto? 2004, Madrid, ediciones S&M, fragmento y adaptación. Si se fijan, lo que hicimos ahora es leer un texto que tiene harta información, ¿cierto? Referida a un fragmento de un texto enciclopédico que habla Profesora, sobre la aún conducta faltan dos. animal. Faltan ¿Qué dos cosa? textos al final. Ah, ya, no, pero hasta ahí lo vamos a dejar como texto porque yo sé que esto es algo extra, que es una información adicional al texto para complementarlo. Pero sigue siendo informativo ya, Eli, así que igual bien, lo podemos leer la próxima clase. Miren, la idea era responder, bueno, oralmente. Yo creo que a lo mejor, sí, por el tiempo estamos pasaditos, pero se las voy a leer solamente. En la página siguiente decía, reunidos en pareja, realicen las siguientes actividades. Nosotros lo íbamos a hacer en grupo. Lo vamos a hacer la próxima clase. ¿De qué trata este fragmento de texto enciclopédico? La idea era que ustedes crearan un título, ya para el texto, porque no lo tenían. ¿Cómo está escrito este texto? ¿Les pareció fácil de entender? ¿Por qué? ¿Qué les llama la atención del texto? ¿Lo encuentran atractivo? Y la idea es que ustedes me dijeran si sí o si no, ¿por qué? ¿Cuál es el aporte de las fotografías que acompañan al texto central? Siempre en los textos, por ejemplo, no literarios, la información que se entrega acompañada de una imagen siempre la refuerza. Y finalmente, bueno, el diálogo después si tenían alguna mascota, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Pero quiero que me digan antes de terminar, ¿qué es lo que aprendimos hoy? ¿Alguien me podría decir qué es lo que aprendimos hoy? Yo hoy ¿O qué es lo que reforzamos? sobre los textos no literarios como la biografía y ¿Ya? Afiche. No, un afiche, muy bien, Jonathan. Principalmente entonces, ¿qué vimos? Sí, lo había dicho, pensé que había sido el Jonathan. ¿Quién estaba ahí? Vicente, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, Vicente. Entonces, ¿qué vimos? Vimos principalmente los textos no literarios, ¿cierto? Los vamos a seguir reforzando
me parece que es relevante que ustedes conozcan y sepan diferenciar entre un texto literario y no literario, porque los van a seguir viendo de aquí, bueno, como están ahora en quinto, hacia adelante, hasta enseñanza media los van a seguir viendo. Entonces, después vamos a seguir trabajando, reconociendo textos. Es probable que también veamos algunos del periódico para que, ahí como lo tiene Jonathan, el periódico, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuál es la tarea? Que esta aparecía también en la presentación, aparecía ahí y yo se las dejé en la guía. Bueno, me ¿Puedo parece que no leerla? alcanzan a ver, pero yo se las voy a enviar. Dice, lo que tienen ¿Puedo que hacer leerla? ustedes, sí, 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 ¿la tienen ahí? Léala bien Buscarán clarito. durante la semana ejemplos de textos no literarios, a lo menos 4. 4, Les sacan fotografía y me las envían por WhatsApp o por Gmail. Que se sí, por equivocó. mail, sí. Con su respectivo, por ejemplo, la receta, instructivos, normas, reglamentos, manuales, noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, avisos Profe, una públicos, consulta. Publicitario. Espéreme, Fran, ¿ya? Propaganda, propagandas, etcétera. ya. Mi idea es que ustedes en su casa, por ejemplo, ayer el Jonathan tenía ¿En qué en lo su está mano leyendo? Porque un yo no veo diario. nada. Ah, ya, no, no se preocupe, sí está en la No, es guía. que yo lo tenía aquí al Sí, lo lado, tiene en como la tengo el guía que yo computador. subí a la plataforma. Es la misma guía que yo les envié al WhatsApp. Ahí aparece la tarea. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Por ejemplo, ahora están en la casa. Esa, justo, Jonathan. Están en la casa, entonces ustedes miran a su alrededor. Si hay un periódico, van a encontrar un texto no literario. Lo encuentran, por ejemplo, buscan una noticia y le sacan una foto. Y me ponen, profesora, esta es una noticia. Después pueden ir a la cocina y a lo mejor la mamá o el papá tiene un libro de recetas. Pescan una receta, le sacan una fotografía y me ponen, tía, esta es una receta. Después van, Yo no sé, ya le envié una receta, pero me falta enviarle sí, algunas Profe, pero tenemos ¿Mm? que enviarle, si no tenemos receta, enviarle 4 fotos de noticia o cada una de los textos no literarios. Miren, mi idea es que sean diferentes. Entonces en el Tía, periódico van a encontrar muchos, pueden encontrar, espérame ya, noticias, crónicas, reportajes, reseñas, van a encontrar, todos los textos que están en el periódico son textos no literarios. Pero la idea es que ustedes sepan qué tipo de texto es. Si necesitan ayuda, me escriben al WhatsApp. Me dicen, profesora, ¿qué tipo de texto es este? Para por último, cuando me lo envíen, me digan, ah, ya, este texto es este. Profesor, hay que sacarle fotos. Sí, solo fotos, solo fotos. y si no, Es durante la semana, de aquí al otro y si no miércoles. en la casa tenemos En y internet tenemos en el computador. también lo pueden hacer. Buscan, Profesora, pongan, por ejemplo, instructivos y le sacan una Profe, fotito y me la envían. pero Lo más claro profesora, ¿eso posible. se escribe o hay que sacarle una foto? No, solo fotos, chicos, solo fotos. ¿Eso se Solo escribe o fotos. hay que sacarle una foto? Solo Ah, ya, ya. fotos. Si ustedes lo quieren Chicos, escribir, recomendación, si pueden, si saben hacer collage, si saben copiar las fotos, quizá una presentación de PowerPoint, así le mandan un solo archivo a la profesora donde aparecen todos los sí, ejemplos, para que no le manden todo suelto y no tenga que revisar. Quizás sea Sí, más fácil, ¿no? pero solo Para los que sí, con puedan. noticias, o sea, si nosotros estamos en un Google, estamos buscando recetas, solo le hacemos una foto ahí y se la enviamos a la profesora. también puede ser, Mati, pero como les dice, es un consejo que les da la profesora Carola para que no lleguen lleguen 4 documentos, sino que llegue uno solo. Si es que lo saben hacer, háganlo de esa manera, para que sea mejor. ¿Sí, Yaeli? la Miley no entendió si es tarea o no. Sí, esa es tarea, eso que le estoy diciendo. Tienen que buscar 4 textos ustedes no literarios, pero tienen toda la semana para hacerlo, chicos. Mi idea es que lo hagan ahora después de esta clase, para que aprovechen el tiempo, que mañana tienen otra Yo lo asignatura. ¿Mm? voy a hacer aquí. Es que yo ¿Mm? mañana también Ahí, tengo voleibol, entonces tengo que Así hacer pues, algo para que me haga una Ya, pelota. entonces háganlo hoy día. Yo voy a estar pendiente de mi WhatsApp para que me hagan todas las consultas que necesiten. ¿Ya? ahí está la tarea en el archivo, le estoy mostrando para que sepan en qué parte está del documento que se Eso. compartió. Ahí con rojo en el Sí, ¿ven? recuadro está. Vayan, Buscarán también durante la le enviaron al semana. WhatsApp. También le enviaron al Sí, WhatsApp. sí, le envié el WhatsApp. ¿Ya? Voy a dejar ahora de grabar para Tía, que Profe, yo quede voy a así. hacer un PowerPoint. tía, Sí, sería lo ideal. Bueno, tía. sí,